Hoy estás a punto de entrar en un viaje que toca la fibra más profunda del alma. Un viaje que no solo se escucha, sino que se siente. Un viaje hacia una verdad que quizá hoy necesitas más que el aire. Porque hay momentos en la vida en los que uno mira al cielo con los ojos llenos de lágrimas y pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me duele tanto? Momentos en los que nada parece tener sentido, donde las promesas se ven lejanas, donde la esperanza se convierte en un susurro frágil que parece desvanecerse. Pero es precisamente en esos silencios donde Dios está escribiendo historias que aún no comprendes. Historias que nacen del quebranto, que se forjan en el desierto y que florecen en sus manos. Y una de las más poderosas es la historia de un joven pastor llamado David. En las colinas de Belén, al sur de Jerusalén, en torno al año 1040 a.C., una familia de la tribu de Judá vivía una vida sencilla. El padre, Isaí, o Jesé, descendiente directo de Ruth y Boaz, tenía 8 hijos según 1 Samuel 16:10-11. Los 3 mayores, Eliab, Abinadab y Sama, servían en el ejército del rey Saúl, pero el menor, un adolescente de 15 o 16 años llamado David, había quedado en casa cuidando las ovejas. Era el más joven, el menos considerado, el que nadie veía como protagonista de nada. Pero aunque el mundo lo veía como un simple pastor, Dios ya había puesto sus ojos sobre él. Imagina esas mañanas en los campos de Belén, un chico de corazón tierno, mirada profunda y manos que cuidaban un rebaño que ni siquiera era suyo. David no era soldado, ni príncipe, ni figura importante, era solo un pastor, el más pequeño, el que para muchos no tenía nada especial, pero mientras la gente lo pasaba por alto, el cielo lo observaba con atención. Porque Dios ve donde otros no miran, y cuando nadie espera nada de ti, Dios está preparando algo en silencio. Aquellas mañanas parecían iguales, simples, rutinarias, sin gloria, pero ahí en la aparente monotonía, Dios estaba formando un corazón extraordinario. 1 Samuel 16:18 describe a David como diestro en tocar el arpa, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras y de buen parecer. Y esas cualidades no nacieron en un palacio, sino en el campo. Día tras día, solo entre ovejas, aprendió a escuchar la voz de Dios, a confiar cuando no había nadie más. Aprendió a luchar contra leones y osos, a adorar con su arpa hasta que el cielo se volvía su refugio. Aprendió el lenguaje que solo se aprende en los valles de soledad, porque antes de levantar a un guerrero, Dios forma un adorador. Mientras David vivía esas jornadas ocultas, en el palacio real algo se quebraba. El rey Saúl había desobedecido a Dios de manera grave. En 1 Samuel 15:11, el Señor le dice a Samuel: «Me pesa haber puesto por rey a Saúl». Saúl había sido rechazado, y el cielo ya había escogido a otro, a alguien totalmente inesperado. David quizá miraba el horizonte y se preguntaba si su vida significaba algo, si aquellas colinas serían su destino final, si Dios realmente tenía un propósito para alguien como él. Y quizá tú has sentido esa misma pregunta ardiendo en tu pecho. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo este dolor? Pero así como David no tenía idea de lo que Dios estaba preparando, tú tampoco ves aún lo que Él está construyendo detrás del silencio, porque tu dolor también tiene propósito en sus manos. Una tarde, mientras el joven cuidaba de su rebaño, Dios habló a Samuel con claridad divina. 1 Samuel 16:1 registra la instrucción: «Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey». Samuel tuvo temor. Si Saúl se enteraba, podría matarlo. Pero Dios le dio un plan. Debía ir a ofrecer un sacrificio e invitar a Isaí y a sus hijos. Cuando Samuel llegó a Belén, los ancianos temblaron.
La presencia de un profeta siempre anunciaba algo grande. 1 Samuel 16:5 dice que Samuel le respondió: «Sí, vengo en paz», y luego santificó a Isaí y a sus hijos, invitándolos al sacrificio. Uno por uno, los hijos de Isaí pasaron ante el profeta. Primero Eliab, alto, imponente, con porte de guerrero. Samuel lo vio y pensó: «De cierto, aquí está el ungido del Señor». Pero entonces Dios habló con firmeza celestial. 1 Samuel 16:7 quedó grabado para todas las generaciones: «No mires su apariencia, yo lo desecho. El Señor mira el corazón». Pasaron 7 hijos, y 7 veces Dios guardó silencio. Samuel estaba confundido. Dios le había dicho que el nuevo rey estaba en esa familia, pero ninguno había sido elegido. Entonces Samuel preguntó: «¿Son estos todos tus hijos?». Y la respuesta de Isaí reveló la condición de David. Queda uno, el menor, está cuidando las ovejas. No lo invitaron, no lo consideraron digno, ni siquiera pensaron en él, porque para ellos era insignificante. Pero cuando otros no te incluyen, Dios te llama. Samuel dijo: «No nos sentaremos hasta que él venga». Y mientras un mensajero corría por los campos buscando a David, el cielo entero parecía contener la respiración. Cada paso que el joven daba de regreso lo conducía hacia un destino que jamás habría imaginado. Un destino tejido en silencio, en canciones que nadie oyó, en batallas que nadie vio, porque hay procesos que solo Dios y tú conocen. David entró. 1 Samuel 16:12 lo describe: «Rubio, de hermosos ojos y de buen parecer». Samuel lo vio, y en ese instante Dios dijo: «Levántate y úngelo, este es». No había duda, no había confusión. El pastor ignorado era el elegido del cielo. El profeta tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre su cabeza. El aceite descendió por su rostro y marcó su destino. 1 Samuel 16:13 declara: «Desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David con poder». Ese día David entendió que nunca había sido invisible para Dios, que cada lágrima en soledad había sido vista, que cada amanecer sin gloria había sido preparación. Y tú tampoco eres invisible. Dios te ve, Dios te conoce, y está formando en silencio algo en tu vida que aún no imaginas. Pero mientras Samuel se alejaba de la casa de Isaí, el joven que acababa de ser ungido regresó al campo como si nada hubiera pasado. Siguió caminando entre las ovejas, respirando el olor a tierra mojada y escuchando el viento que acariciaba los pastizales. Y aunque no lo sabía, cada día que pasaba Dios lo estaba entrenando en silencio, lejos de las multitudes, lejos de los aplausos y lejos de los ojos de la gente que nunca hubiera imaginado que ese muchacho sería un rey. Porque así trabaja Dios, en lo secreto, en lo que nadie ve, en los lugares donde solo Él puede formar el carácter. Y allí en soledad fue donde David aprendió a confiar, donde aprendió a escuchar la voz de Dios en lo profundo, donde cada amanecer se convertía en un recordatorio de que, aunque aún no entendiera el propósito, Dios estaba obrando. Y quizá tú también estás en esa temporada donde todo parece quieto, donde tus oraciones parecen no producir respuesta, donde tu dolor ha durado demasiado. Pero en el silencio, en lo oculto, Dios está trabajando en ti de la misma forma en que trabajó con David. Un día, mientras cuidaba el rebaño, escuchó pasos apresurados acercándose. Era uno de sus hermanos gritando su nombre con impaciencia. Padre quiere que vayas a llevar pan y provisiones al campamento de guerra. Y aunque para sus hermanos era una simple tarea doméstica, para Dios era la puerta exacta hacia un momento que cambiaría la historia de Israel. Así funciona el propósito. Llega disfrazado de cosas pequeñas, de responsabilidades que nadie ve importantes, de misiones que parecen insignificantes. Cuando David llegó al campamento, el ambiente estaba cargado de miedo. Las montañas resonaban con el eco de un gigante que día tras día humillaba al ejército de Israel. ¿Quién se atreverá a enfrentarse a mí?
Su voz profunda temblaba en el aire, y cada soldado nombraba el miedo que llevaba dentro. Menos David. Mientras todos veían un gigante imposible de derrotar, él vio una oportunidad para que Dios mostrara su gloria. Porque la fe no mira el tamaño del problema, mira el tamaño del Dios que está detrás. David se acercó, observando cómo el hombre inmenso caminaba entre los dos ejércitos. Su armadura brillaba bajo el sol. Cada paso sacudía la tierra. Pero no fue el tamaño del gigante lo que llamó su atención, sino las palabras que pronunció. Blasfemias, insultos, desafío, y algo ardió dentro del corazón de aquel pastor. Un fuego que no nació del orgullo, sino de la convicción. ¿Quién es este para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Mientras tanto, sus hermanos lo reprendieron. Le dijeron que era insolente, que solo había ido a curiosear. Y quizá tú también has escuchado esas voces. Voces que minimizan tu llamado, que apagan tu fe, que te hacen sentir pequeño. Pero cuando Dios pone algo dentro de ti, ninguna voz humana puede apagarlo. Y David lo sabía, por eso no retrocedió. Llevado ante el rey Saúl, escuchó las palabras que muchos han escuchado alguna vez en momentos de dolor. No podrás, eres demasiado joven, no estás preparado. Pero Dios no eligió a David por su experiencia, sino por su corazón. Y mientras Saúl veía a un niño sin posibilidades, Dios veía a un guerrero formado en lo secreto. Un guerrero que había enfrentado osos y leones cuando nadie lo veía. Un guerrero que había aprendido que con Dios ninguna batalla es imposible. Saúl intentó ponerle su armadura. Metal pesado, casco imponente, espada enorme, pero nada de eso encajaba. Porque lo que Dios tiene para ti no puedes vivirlo con lo que otros usan. Tu llamado es único, tu proceso es único, tu dolor ha sido único. Y también lo será tu victoria. Por eso David dejó la armadura a un lado, tomó su cayado, recogió 5 piedras lisas del arroyo y avanzó. No con fuerza humana, sino con fe. Y aquí viene un detalle poderoso. La Biblia dice en 1 Samuel 17:40 que David tomó su honda y su bolsa de pastor, es decir, fue a la batalla con lo que ya tenía, con lo que Dios había puesto en sus manos desde antes. Y quizá tú también sientes que tienes poco, que no tienes lo necesario para lo que enfrentas. Pero en manos de Dios, lo poco se vuelve suficiente. David no necesitó una espada, solo necesitó a Dios. Cuando se acercó al gigante, Goliat lo miró y se rió. Se burló, lo menospreció. Pero mientras el enemigo lo evaluaba por su apariencia, David lo enfrentaba con una verdad eterna. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y esa frase sigue retumbando siglos después, porque cada vez que un hijo de Dios enfrenta su dolor desde la fe, el cielo respalda. Y aquí hacemos una pausa sutil. Si esta palabra está tocando tu corazón, escribe amén en los comentarios. David corrió hacia Goliat, no caminó, no retrocedió, corrió. Así actúa alguien que sabe que Dios va delante. Lanzó la piedra, y mientras volaba por el aire, el cielo decidió dónde impactaría. Un golpe certero. El gigante cayó, y en ese instante quedó claro que la batalla jamás había pertenecido a la fuerza humana. Era de Dios. Y así, en un solo momento, todo el dolor, todo el proceso, toda la espera y toda la preparación escondida cobraron sentido. Porque cuando Dios te forma en lo oculto, tarde o temprano te mostrará en público. Mientras David avanzaba por los pasillos de la cueva, la oscuridad parecía respirar con él. Cada paso resonaba como un eco de su propio cansancio. La humedad caía en pequeñas gotas desde el techo, resbalando por las rocas como lágrimas silenciosas, y en medio de ese ambiente frío y sofocante, su corazón ardía con preguntas que solo Dios podía escuchar. ¿Por qué el camino del ungido se sentía más como un descenso que como una ascensión? ¿Por qué el propósito parecía alejarse mientras él intentaba acercarse? Sin embargo, aún en su confusión, había una llama que no se apagaba.
la certeza de que Dios estaba allí, incluso si callaba. Saúl dormía cerca de él sin saber que su vida pendía de un hilo. La respiración pesada del rey llenaba la cueva. Sus soldados profundamente dormidos eran como estatuas caídas. David se acercó, sintió el peso del momento. El destino de 2 vidas, y quizás de toda una nación, estaba frente a él. La espada en la mano de David brilló apenas con un pequeño rayo de luz que entraba desde una grieta, pero el brillo no venía solo del metal. Era como si el cielo mismo estuviera observando la escena, esperando su decisión. Y entonces, en lugar de tomar la vida de Saúl, David cortó solo un pedazo del manto. Su corazón tembló. Sabía que había honrado a Dios. Sabía que había escogido obediencia en vez de venganza. Sabía que había pasado la prueba. Cuando salió de la cueva y enfrentó a Saúl a la distancia, levantando aquel pedazo de tela, el silencio que cayó sobre el valle fue profundo, como si la creación entera detuviera su respiración. Saúl lo miró, y por un instante su rostro cambió. Lágrimas quisieron nacer, la dureza se quebró apenas. Y aunque el rey volvió a su locura, ese momento quedó grabado en el cielo, porque David había demostrado que su corazón no estaba gobernado por la herida, sino por la fidelidad. Y aquí, en este punto de la historia, aparece una verdad que muchos necesitan escuchar. Hay batallas que no ganamos atacando, sino renunciando. Hay enemigos que Dios no quiere que derrotemos con fuerza, sino con obediencia. Y hay dolores que solo revelan su propósito cuando decidimos actuar desde el corazón correcto, no desde la emoción, sino desde la convicción de que Dios está obrando incluso cuando parece que nada cambia. Fue después de ese encuentro que David siguió huyendo. Se movía entre montes, cuevas, desiertos, lugares donde los días eran ardientes y las noches heladas, pero en cada rincón Dios iba formando algo en él, su carácter, su humildad, su dependencia, porque para sentarse en el trono, primero debía aprender a sentarse en la soledad. Para gobernar una nación, primero debía aprender a gobernar su alma. Y ese es un proceso que muchos quieren evitar, pero que nadie puede saltarse. Fue en una de esas noches, bajo un cielo tan oscuro que parecía tocar la tierra, donde David levantó sus ojos y comenzó a escribir palabras que todavía hoy sanan a multitudes. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27:1. Ese versículo no nació en un palacio, nació en el exilio, nació en el dolor, nació en el miedo, nació en un corazón que decidió confiar incluso cuando no veía salida. Y ahora, antes de continuar, si esta palabra está tocando tu corazón, escribe amén en los comentarios. Porque esta historia no solo habla de David, también habla de ti, de lo que estás viviendo, de lo que Dios está formando en tu vida. Los días pasaron y la presión aumentó. Saúl se volvía más violento, más obsesivo, más decidido a terminar con David. Y aún así, David no levantó su mano contra él. No tomó atajos, no forzó el plan de Dios, no adelantó lo que no era su tiempo. Y aunque parecía que huía, en realidad estaba avanzando, porque cada paso lo acercaba más a su propósito, aunque él no podía verlo todavía. Cuando finalmente llegó la noticia de la muerte de Saúl, David lloró. Sí, lloró. No celebró, no se alegró, no dijo por fin mi momento. Su corazón estaba tan alineado con el cielo que incluso la caída de su enemigo se convirtió en un momento de duelo. Y allí entendemos otra verdad espiritual. El que está llamado a grandes propósitos siente de forma diferente, reacciona de forma diferente, ama de forma diferente, porque sabe que nada que se construya sobre rencor puede sostenerse ante Dios. Y mientras David caminaba hacia el trono que Dios le había prometido, no lo hacía con prisa ni con orgullo. Lo hacía con la humildad de alguien que conoció la cueva antes del palacio, la persecución antes del reconocimiento, el silencio de Dios antes de sus promesas cumplidas, y cada paso llevaba la marca de alguien que fue quebrado, moldeado y preparado en secreto.
como muchos sienten hoy que están siendo preparados en secreto por Dios, aunque nadie lo vea, aunque nada cambie todavía, aunque el dolor parezca más grande que las fuerzas. Pero así trabaja el Señor, en lo oculto, en lo profundo, en los lugares donde el corazón aprende a confiar sin explicaciones. Cuando finalmente llegó su momento, y Dios lo levantó sobre Israel, no lo hizo solo para cumplir un destino terrenal, sino para mostrar que ninguna lágrima había sido desperdiciada, que ningún día en la cueva había sido inútil, que ningún rechazo había sido en vano. Todo había sido parte del proceso, parte del propósito, parte del plan. Quizá hoy alguien que escucha este mensaje siente que ha sido olvidado, que el proceso ha sido demasiado largo, que la espera duele más de lo que puede soportar. Pero mira a David, mira cómo el Dios que lo llamó siendo un joven pastor lo sostuvo cuando lo traicionaron, lo cuidó cuando lo persiguieron, lo restauró cuando cayó y lo levantó cuando ya nadie creía en él. Es el mismo Dios que está contigo ahora, el mismo que te ve, el mismo que te sigue formando, incluso cuando parece que nada avanza. A veces lo que más nos duele es justamente lo que más nos prepara. A veces lo que pedimos que Dios quite es lo que Él usa para fortalecernos. Y a veces lo que parece retraso es realmente protección. Porque Dios no acelera procesos inmaduros, no entrega coronas a quienes aún no han aprendido a sostenerlas, no abre puertas para corazones que todavía sanar. Por eso Él espera, por eso te está formando, y por eso no ha terminado su obra en ti. Si esta palabra está tocando tu corazón, escribe amén en los comentarios, porque tu proceso no te está destruyendo, te está diseñando. David entendió finalmente que el propósito de Dios era más grande que su dolor, que el rompimiento lo había hecho más fuerte, que la espera lo había hecho más sabio y que cada herida lo había acercado más al corazón del Señor. Y hoy Dios quiere recordarte lo mismo, que tu historia no termina en el valle, ni en la cueva, ni en la traición, ni en el llanto. Tu historia sigue en las manos del Dios que nunca falla, del Dios que transforma lo que duele en algo que construye, del Dios que usa procesos para revelar destinos. Tu dolor tiene propósito en las manos de Dios, incluso si no lo ves todavía, incluso si hoy no entiendes nada, incluso si solo puedes decir, Señor, ayúdame. Él está ahí, obrando, levantando, preparando y sosteniendo cada parte de tu vida, tal como lo hizo con David. Y ahora, antes de terminar este mensaje, recibe esta verdad en tu corazón. No importa cuán difícil haya sido esta temporada, no importa cuán largo parezca el proceso, Dios sigue escribiendo tu historia y lo está haciendo con intención, con propósito, con amor y con un destino que va más allá de lo que imaginas. Si este mensaje te ha hablado profundamente, escribe amén en los comentarios. Quiero saber si Dios te ha tocado hoy. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe y te acerquen más al propósito de Dios para tu vida. Dios nunca llega tarde, su plan no falla, y aunque hoy no lo entiendas, Él sigue obrando. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.